vamos a construir un cilindro hueco en perspectiva axonométrica e isométrica. Marcamos un eje, el eje Z, hacemos una circunferencia, hacemos centro en la intersección con esta circunferencia, otro arco, y tenemos ya la dirección de los ejes en las intersecciones con el centro. Los tres ángulos son iguales. Ahora simplemente vamos a batir las caras de esta pirámide cogiendo aquí, por ejemplo, este punto de intersección. Tengo una pirámide, abato este triángulo, hago centro aquí, hago un arco, una semicircunferencia, corta aquí. Por tanto, tengo aquí ya la cara de esta pirámide abatida. Voy a hacer un cilindro, por ejemplo, que tenga esta longitud. Bueno, entonces proyectando este punto y proyectando este punto tengo ya la medida, hago una paralela a esta, una paralela por aquí a esta, tengo ya el cilindro. Y ahora la circunferencia va a ser un cuadrado aquí, entonces abato esto, aunque ya sé que la longitud va a ser esta y va a ser igual, o sea que ya lo podría hacer, pero para que se vea, uno este punto y este, con la intersección, ya lo tengo abatido este triángulo, coloco aquí el cuadrado que tiene en realidad esta dimensión y es lo mismo que el grosor de este cilindro, o sea que en realidad las vistas de la figura pues serían aquí va a estar la circunferencia, a ver, la base del cilindro, y aquí va a estar la vista del cilindro. Entonces ahora tengo que construirlo aquí en 3D, luego le doy también el hueco, paralela a este eje, paralela a este eje, sale un rombo. Este punto en isometría siempre debe coincidir sobre el eje Z. Bueno, una vez que tengo esto ya hago la elipse que debe estar ahí metida. Tiene que pasar por estos puntos, tiene que pasar por estos, y una elipse isométrica. Tenemos aquí una plantilla de elipses isométricas, encontramos ya tienen incluso aquí marcados para los ejes. Tiene también marcado aquí el eje vertical. Tiene que ser tangente aquí en los extremos. Podemos marcar también aquí estos dos ejes, diámetros conjugados de la elipse, que corresponden a una circunferencia en la realidad. Bueno, tenemos que este punto viene aquí, o sea que el prisma viene por aquí. Levanto una vertical paralela a este eje, al eje X, este sí, y lo mismo por aquí, paralela al eje Y. Busco la misma elipse para meterla aquí arriba. Tiene que ser tangente en estos 4 puntos, como ya sabemos. Estos serían los diámetros. Y ahora hago las tangentes comunes en los extremos para determinar el contorno del cilindro. Bueno, está hecho ya el cilindro en axonometría, y ahora nos dicen que tiene un hueco interior. Aquí siempre todos los elementos en la axonometría están alineados, eso quiere decir que si por aquí hago un diámetro horizontal, intercepta este punto que debe coincidir con el contorno del cilindro, igual que la elipse también corresponde el contorno a la circunferencia. Nos quedó ligeramente más grande, bueno, sería una circunferencia algo más grande al hacerlo a mano alzada. Bueno, vamos a hacer otra interior concéntrica con la anterior. El cilindro es hueco, entonces ahí tenemos el hueco, y vamos a hacer que ese hueco, que cogimos esta circunferencia, marcamos aquí ese diámetro, pues tenga, por ejemplo, cierto grosor y cierta profundidad.
el grosor ya lo tenemos ahí. Vamos a darle esta profundidad. Bueno, quiere decir que es un cilindro hueco que llega más o menos pues hasta la mitad de la figura. Vamos a representar esto aquí. Entonces levantamos una vertical, otra vertical, por supuesto por el diámetro horizontal, y tenemos aquí los dos puntos extremos de la elipse, o sea que este es el eje mayor de la elipse. Buscamos en la plantilla de elipses, ya no hay que construirla, la elipse cuyo eje mayor es ese. Tenemos aquí la situación de los ejes, ya podemos marcar ahí la elipse. Bueno, tenemos también que esta viene por aquí. Prolongamos este punto. Si queremos podemos proyectar este punto aquí directamente. Y entonces marcar por aquí la dirección donde va a ir el cuadrilátero que inscribe a la elipse. O si queremos podemos prolongar hasta aquí donde corta, seguir la dirección paralela al eje X. Bueno, cualquiera de las dos formas estaría bien. Entonces hago la sección de ese prisma o el cuadrilátero que pasa a esa altura. Entonces intercepta en este punto, haciendo una paralela en este y en este. Bueno, pues será una elipse exactamente igual que la anterior, manteniendo aquí también esta distancia. Entonces cojo esa distancia aquí abajo. Entonces tengo ahí un punto, bajo aquí estos otros dos puntos, y si quiero pues bajo también el contorno de el extremo de la elipse, ya que va a ser un cilindro, entonces ya me vale para el hueco. Bueno, este eje pasa necesariamente por los dos vértices del cuadrilátero, trazo los dos vértices del cuadrilátero y tengo aquí el eje mayor de la elipse, que será igual que la superior, que era esta. Bueno, dibujo la elipse. Bueno, una vez que ya tenemos el hueco cilíndrico, entonces vamos a marcar lo que quedaría. Entonces tenemos esta elipse, por supuesto que se ve, esta estaría en el interior, tendríamos que marcar la discontinua. Y esto también es un cilindro interior, entonces las paredes del cilindro deben ser discontinuas. Esto lo veríamos. Entonces, es esa elipse, contorno del cilindro, generatrices que unen elipse superior e inferior, y aquí tenemos ya el cilindro en asorometría isométrica. Bueno, lo tenemos representado. Se podría haber hecho una sección en dibujo técnico. Si por ejemplo quisiera, como no se me permite acotar las formas discontinuas, tendría que hacer un corte, así una línea irregular. Entonces transformo esto en continuo y hago un rayado aquí, aunque la figura esté girada, a 45 grados con líneas equidistantes. Esa es la forma de indicar que se ha hecho un corte. Para entender esto en el espacio, es como si esta pieza, en realidad, pues le hubiera cortado un trozo. O sea que tendríamos aquí el hueco cilíndrico, y entonces aparece seccionado este detalle, como si le hubiera arrancado ese trozo. Entonces aquí quedaría una pared irregular que corresponde a esto, mientras que lo que se dejaría ver es eso. Así de esa forma vemos el interior, y podríamos ya por ejemplo empezar a acotar esto, pues diámetro el que sea, ¿no? Luego esto se puede acotar por aquí, etcétera. Bueno, pues esa sería la perspectiva isométrica de un cilindro. Vamos a darle un poco de sombra para que se vea mejor. Siempre el cilindro, mejor empezar por los contornos.
y el hueco, que no llega ahí tanta luz. Podríamos representar, por ejemplo, si quisiéramos, una cosa es la superficie a lo mejor reflectante del cilindro, y otra cosa es si queremos, por ejemplo, dar sombra de esa figura. Por ejemplo, sombra, pues sería la sombra de una circunferencia, es aquí otra circunferencia exactamente igual de grande, o sea que sería una elipse igual que esta, o sea, es esta. Bueno, no me cabe aquí. Bueno, entonces este punto iría al centro de la elipse y tenemos la sombra de la figura, sombra que arroja sobre el suelo. No hemos interpretado que el plano XZ sea un plano real, sino que son unos ejes. En los puntos de tangencia pues sería zona de sombra, y aquí pues a partir de este punto y de este también diametralmente opuestos, pues tenemos la sombra del cilindro que va a caer todo por aquí, así, siguiendo la dirección del rayo. Entonces, si esta es la dirección del rayo, pues tenemos la dirección del rayo cae por aquí. Eso quiere decir que la sección del cilindro, pues si cae aquí, será esta. Entonces, zona de sombra, pues sería esto así. Proyecta la sombra ahí adentro y luego proyecta la sombra aquí sobre el suelo. Bueno, y por último la sombra que corresponde al lateral. Bueno, pues esa sería una interpretación en el espacio del cilindro en asonometría isométrica, con un hueco cilíndrico interior que no llega a ser pasante, o sea que no atraviesa toda la figura.